Amor propio desde el punto de vista de las constelaciones familiares, del Centro Argentino de Constelaciones Familiares. Desde las constelaciones familiares, el amor propio es una construcción y se construye tomando a mamá y a papá en el corazón, reconociendo, honrando y aceptando nuestro origen, sanando las heridas invisibles, sanando las lealtades inconscientes que limitan el valor de nuestro amor propio, el valor que uno se da a sí mismo. Implica tomar de mamá y papá el amor que hemos recibido, aceptando las imperfecciones y liberándonos de la necesidad de juzgar, criticar, exigir, liberándonos de los patrones y lealtades que no nos corresponde cargar. Y así ocupamos nuestro lugar adulto y tomamos una vida plena en todas las áreas de la vida, en las relaciones, en lo social, en lo laboral, en lo familiar. ¿Y cómo se relaciona el amor propio con las constelaciones familiares? Observando los vínculos, las lealtades invisibles, los patrones repetitivos, las enfermedades, los excluidos, los olvidados. ¿Y cómo se trabaja todo esto en las constelaciones familiares? Volviendo al orden. Y esto quiere decir que hay que abrir la constelación familiar, ver lo que muestra el campo. Cada familia es un mundo y cada persona es un universo en sí mismo. No quiere decir que lo que pasó acá se repita allá. Hay que respetar y honrar lo que viene sucediendo. Hay que asentir, agradecer, amar y por lo tanto tomamos la vida. Volviendo a los tres, eso es sanar el árbol. Desde las constelaciones familiares decimos entonces que el amor propio es ese punto de vista en donde vemos el vaso medio lleno o medio vacío. Medio lleno, tomamos a mamá, reconocemos su historia, hizo lo que pudo y de ella solo tomo la vida. Tomo la vida y entrego las lealtades invisibles. Yo me hago cargo de mi destino. Entrego el sufrimiento, el dolor, la pesadez, las cargas. Y miro a papá y hago el mismo trabajo. Lo integro en mi corazón y de él solo tomo la vida, devolviendo las cargas y los pesos. Al tomar a mamá en mi corazón, al tomar a papá en mi corazón, traigo a los abuelos. Tomo a mamá, por ende, tomo a la abuela y al abuelo, tomo a papá, por ende, tomo a la abuela y al abuelo. Entonces cada quien ocupa su lugar y las cargas y los pesos y las lealtades invisibles se las entrego a quien le corresponda llevarlas. Entonces empezamos a ver el vaso medio lleno. De mamá tomamos la autoestima y de papá tomamos la autoconfianza. Necesitamos autoestima para mirarnos al espejo y decirnos, sí, esta soy yo, este soy yo. Y necesitamos autoconfianza para decir, con esto que soy, salgo al mundo. Por eso necesitamos a mamá y a papá. Y en el trabajo de las constelaciones familiares, siempre trabajamos con mamá primero, porque es la que nos da el paso hacia la vida, y trabajamos con papá en segundo lugar, porque una vez que llegamos a la vida, papá nos toma en brazos y nos abre hacia el mundo. Lo importante para trabajar el amor propio es mirar la propia historia y empezar a hacer un paralelo con la historia de mamá y papá y la historia de nuestros ancestros y de nuestros antepasados, sobre todo con los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Mirando estos conflictos, aparecen las lealtades invisibles, los secretos, los excluidos, los olvidados, los rechazados, las crisis económicas, las pérdidas, los abortos, las muertes, los accidentes. Entonces, las fechas, los nombres que se repiten y empezamos a observar cuáles son los patrones que se repiten.
Las lealtades, las heridas invisibles, las lealtades inconscientes limitan el valor propio de cada persona, porque la persona se une al destino de su ancestro y suelta las riendas de su propia vida. Por lo tanto, no se valora a sí misma, no tiene autoestima, no tiene autoconfianza. ¿Y cómo se relaciona el amor propio con las constelaciones familiares? Lo que decimos. Primero es no somos el vínculo de nuestras raíces, no nacemos de un repollo. Nacemos, somos frutos de un árbol familiar. Tenemos a mamá, tenemos a papá, abuelos y ancestros. El amor propio no se trata de hacerse querer, de tener un reconocimiento mundial. No se trata de quererse a sí mismo, sino de darse valor, de reconocer que somos parte de un todo y que nuestro valor proviene de asentir, amar y agradecer, honrar, reverenciar, respetar con humildad la historia de nuestras raíces. Y en esto incluimos los aciertos y los errores. En este trabajo de sanación de amor propio vamos a trabajar las propias heridas, las heridas de la infancia, las heridas maternas, las heridas paternas, sino también cuando nosotros nos saboteamos y nos castigamos. No nos damos el valor que nos merecemos por algún error o algún conflicto que tenemos. Cuando nos castigamos. Sanar las heridas personales y las heridas ancestrales. El amor propio se desarrolla al identificar y sanar las heridas no resueltas, como por ejemplo la falta de reconocimiento en la infancia o los mandatos negativos que nos hacen sentir, por ejemplo, insuficientes. El amor propio se desarrolla trabajando con las lealtades invisibles. Las constelaciones familiares muestran cómo las lealtades a los miembros antecesores del clan, que han sufrido pérdidas, duelos, tragedias, accidentes o que han sido excluidos, por ejemplo, pueden llegar a estar en nudo, en conflicto, en lealtad con nosotros y nosotros repetimos patrones de su historia. Y esto afecta nuestro amor propio, nuestra autoestima y nuestra autoconfianza. Tomamos del árbol familiar la vida. Y cuando se trata de tomar la vida, quiere decir que tomamos la vida de nuestros padres, de mamá y papá y de nuestros ancestros, y sabiendo que no son perfectos, sino que son la raíz que nos nutre, que nos permite crecer y que a raíz de ello somos un individuo, somos una persona. Y con esto hablamos de la aceptación, el asentir, aceptar la historia. Asentir no significa aprobar y vamos a la autoaceptación. Esta soy yo. Este soy yo. El amor propio implica aceptar lo que somos, quiénes somos y cómo somos, incluyendo nuestras imperfecciones. Dirigirnos a nosotros mismos sin juicios, sin exigencias, entendiendo que todo dolor, todo conflicto, toda trauma o trauma proviene del árbol familiar. ¿Y cómo se trabaja todo esto en constelaciones familiares? Bueno, trabajando con el árbol familiar, con el genograma, con el sociograma, con una constelación, identificando patrones, liberando lo que no es nuestro, entregando al árbol familiar las cargas y los pesos, ocupando el lugar que nos pertenece, ocupando, sintiendo que pertenecemos, ocupando nuestra silla y tomando la vida de nuestros padres para guardarla en el corazón y pasarla a nuestros descendientes. El objetivo es que cada uno de nuestros consultantes pueda salir adelante liberándonos de los patrones
invisibles y que cada uno pueda asumir su rol de adulto en un sistema familiar dolido, traumado, conflictivo, y que cada uno pueda sentirse diferente, pero a la vez uno con el clan. Soy Claudia Pisani, te doy gracias desde el Centro Argentino de Constelaciones Familiares.